estaba subiendo los videos, pero me detuve porque había un pequeño inconveniente. Y cuando le daba a reproducir al video, no me lo reproducía, se quedaba pegado ahí. Entonces, no sé si alguien intentó reproducir al menos, bueno, solo le va a aparecer un link a ustedes ahí. No sé si alguien lo intentó. Al menos yo todavía no, ¿Alguien Elías. probó? Ahora. Ok. Sí, verdad, es que no sé qué pasaría, porque se queda pegado y no jala el video, ¿no? Como que no lo carga. Entonces voy a revisar eso hoy porque los otros los tengo igual, entonces no se iban a ver de todas formas. Entonces vamos a ver qué sucedió. Ok, vamos a comenzar entonces. Sí, Les fíjese que recuerdo que está, creo, perdón. fíjese que yo creo que le va a salir mejor hoy si quita el video porque me sale que su ancho de banda es su ancho de banda es muy bajo y se escucha a veces entrecortado. Eh, a ver qué pasará si tengo un problema con eso del internet. Voy a ir hoy a bueno, voy a llamar a que me revise, porque sí, generalmente solo son los días de clase y en la mañana, porque ya en la tarde no tengo problema con ello. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Ok, pero sí se logra ver, ¿verdad? ¿Lo Sí, están viendo bien? sí, Sí, Ok. sí. Ah, Sí se logra ver. ok. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos en lo que estamos viendo. La idea de 415 del electromagnetismo 2 es que ustedes conozcan lo que es el mundo de la electrostática. En este caso, comenzamos con la definición de corriente. Físicamente, ¿qué es? Mucha gente confunde lo que es corriente con voltaje, ¿cierto? Entonces, pero sabemos que el voltaje es una cosa muy diferente a la corriente y queremos ver que definimos corriente como un movimiento de carga, un desplazamiento de carga. No importa qué tipo de carga sea, si la carga va a ser una corriente. Ok, vimos también los diferentes tipos de densidad de corriente. Vimos que hay una corriente volumétrica o que transcurre, fluye por un volumen, una corriente superficial que se mueve sobre una superficie y una corriente filamental. Vimos eso. De ahí encontramos en una ecuación muy famosa que es la ecuación de continuidad, que esta me permite ver o no la continuidad de la carga, o sea, si la carga se almacena o no en algún lugar. Ok, además de ellos, vimos unas relaciones de energía, una red de corriente energía. ¿Qué sucedía ahí? Y por medio de ello encontramos una ley muy famosa, la ley de Ohm. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. No sé si ustedes tienen alguna pregunta aquí, duda que tengan. No, Ok, entonces por eso vamos a hacer problemas el día de hoy. Vamos a comenzar con un problema de ecuación de continuidad y es el problema 12.9. El problema 12.9 dice lo siguiente. Dos grandes placas planas paralelas conductoras se encuentran separadas por una distancia d. La región entre ellas se llena con dos materiales
y HL, materiales isotrópicos homogéneos lineales, cuya superficie de separación es un plano paralelo a las placas. El primer material, con propiedades sigma 1 o conductividad 1 y epsilon 1, tiene un grosor X, mientras que el segundo material, o sea, conductividad 2, epsilon 2, mide D menos X. Existe una corriente estacionaria entre las placas que se mantiene a potenciales constantes, Φ1 y Φ2. Encontrar el potencial en la superficie de separación de los dos medios y la densidad superficial de la carga aquí. Básicamente lo que me están diciendo es esto. Tengo dos conductores, uno es este y otro es este, y hay dos dieléctricos diferentes. Aquí hay un dieléctrico 1 y aquí hay un dieléctrico 2. Están separados por una superficie, ¿verdad? La superficie de separación entre los dos es paralelo a las placas del condensador. El dieléctrico 1 mide una distancia X y el dieléctrico 2 mide una distancia X menos D. De esta manera. Hay una corriente estacionaria. Sabemos que si la corriente es estacionaria, entonces la componente normal va a ser la misma. Entonces viene en ese sentido. La corriente es constante. Este dibujo no me lo da, pero no sé si ustedes logran sobreentender lo que el problema acaba de decir. No sé si tienen problemas o dificultades en representar estos tipos de problemas. Ligo, una consulta. ¿Por qué cuando en el enunciado dice D menos X y usted puso X menos D? Oh, buena observación, fíjese. Buena observación. Es un error mío aquí. Aquí es cierto, es D menos X. Claramente, ¿verdad? Porque la distancia D es la separación entre las placas. Si esto mide X, entonces esto va a medir D menos X. ¿Cierto? Este pedacito de aquí a aquí. Buena observación, compañero. No me había fijado en ello. Ok, pero aquí sí lo corregí. ¿Ve? Aquí lo corregí. Ahí lo vamos a ver que solo fue aquí que me equivoqué, en este dibujo. Entonces, cuando reciban la nota, ustedes pueden corregir esta parte, ¿verdad? Que este está al revés. Ok, ¿está bien el dibujo? ¿No tienen ninguna dificultad con ello? Ok. No. Vamos. La idea aquí es que me den el potencial en esta frontera, ¿verdad? Aquí, en la superficie de la separación de los dos dieléctricos. El potencial ahí, y quieren que también que encuentre la densidad superficial de carga almacenada ahí en esa superficie. Eso es lo que me piden. Aquí, el potencial y la densidad superficial de carga. ¿Cuál va a ser? Bien, para ello, vamos a utilizar primero el primer dieléctrico. Entonces, la diferencia potencial entre la superficie aquí y el medio, entonces yo le voy a dar Φ1 aquí, Φ de X aquí, en la distancia X. Entonces sería la diferencia de potencial, sabemos que es el negativo de la integral del límite inferior al límite superior de punto de dx. No sé si recuerdan. Capítulo 6. Esto lo que me mide es una caída de potencial, acuérdense, ¿verdad? Si aparece primero este y este, lo que me va a dar es una caída de potencial. ¿Cómo así? Quiere decir que el potencial en este punto es mayor que en este. Entonces, por eso el signo negativo. ¿Pero qué es una caída potencial? Capítulo 6 del libro de texto. Ok, aquí era E punto de DR, ¿verdad? Pero como el campo eléctrico va en la misma dirección de J, como lo sé yo, por la ley de Ohm, no sé si recuerdan. El campo eléctrico va en la misma dirección de J, entonces, y X va en esta misma dirección. Entonces, cuando hago el producto punto, me queda de esta forma. No sé si lo pueden observar. No sé si lo ven. Que me va a dar esta expresión. Vamos a suponer que el campo es constante en esa región. Entonces, aquí viene un campo 1. En esta región hay un campo 1. ¿Cómo
Ok, por X, ¿verdad? Como es estacionario, ¿verdad? Es constante en esta región, entonces por X de la integral que tenemos aquí. Utilizando la ley de Ohm, sabemos que E es J sobre E sigma, J sobre la conductividad, pero estamos hablando como J es estacionario, entonces J es igual aquí y aquí, pero sigma no. En este caso aquí va a haber sigma 1, que tenemos aquí por X. Entonces la diferencia potencial es igual a esto. No sé si para esta línea tienen alguna pregunta al respecto. ¿Tienen alguna duda? No, No. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Ok. Para el dieléctrico 2, vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero el potencial aquí, después el potencial aquí, potencial en X, potencial en 2. Entonces sería potencial en X menos potencial en 2, diferencia potencial. Entonces sería menos la integral desde el límite inferior, que sería X, hasta el límite superior, que sería D. De E2 de dx. No sé si lo ven. El campo eléctrico es constante, va en la misma dirección de J, entonces y de X va en la misma dirección, por lo tanto el producto punto queda de esta forma, en esta región, en el eléctrico 2. Entonces aquí me queda menos E2 de menos X. Aquí es donde ya había corregido esto, ¿no? Por el resultado de la integral. Entonces aquí yo lo tengo al revés, pero aquí ya está corregido por la integral, realmente por la integral. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a meter este negativo dentro de estas restas para no trabajar con números negativos y JF sigma 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico aquí es la densidad de corriente sobre sigma 2, ley de Ohm. Ley de Ohm. Ok, como las corrientes son estacionarias, ¿verdad? J2 es igual a J1. Entonces yo voy a despejar para J, tanto de aquí como aquí. Entonces despejando arriba para J me va a quedar negativo, potencial en 1 menos potencial en X. Esta X pasa a dividir sobre X y esta sigma 1 pasa a multiplicar. Entonces lo que tengo aquí viene dada de despeje de esta expresión para JF. Como este JF es igual a este JF, también despejo para este otro lado. Entonces para este JF me va a quedar, mira, sigma B, perdón, el potencial en X menos el potencial en 2 por sigma 2. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces aquí de un solo, yo despejé para JF y igualé las dos expresiones. No sé si tienen alguna duda al respecto ahí. No sé si tienen alguna pregunta. no, está claro el despeje. ¿Está sencillo? Ok. Despejando para el potencial en X. Para ello, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, esto está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Me queda de esta forma. O sea, expando esta expresión, me queda esto, tengo aquí, y adjunto, perdón, junto lo que tenga el potencial en X. Tiene este término y aquí, y este otro término. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pasé este al otro lado, entonces me queda este positivo y este negativo, ¿verdad? Porque este positivo pasa a negativo aquí. Ahora bien, este queda negativo y este que es negativo pasa a positivo. Entonces me queda de esta forma. No sé si lo logran ver. No sé si logran ver ese despeje. Un despeje sencillo, ¿verdad? Despeje sencillo. Ok, como aquí tengo al potencial en el que lo está multiplicando todo este término, entonces este término pasa a dividir, entonces me queda de esta manera. De esta manera. Como no me gusta trabajar mucho con esos símbolos negativos, entonces lo que voy a hacer es meter dentro de esta expresión los símbolos negativos. Entonces me queda, fíjense, sigma 1 de menos x, ¿verdad? Por este signo, ¿verdad? Por phi 1 más x phi 2 sigma 2, este que tenemos aquí. Entonces en el denominador, este es positivo y este se convierte, el signo pasa adentro, entonces me queda phi 1 de menos x.
entonces me queda esa expresión, que es como el libro presenta la respuesta a este problema. No sé si lo ven. No sé si me siguen ahí. Sí, está bien. Está claro, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, continuar. Con la densidad de carga libre. No sé si recuerdan que el día viernes hicimos un pequeño problema. El problema 12.8. Y en el problema 12.8 vimos que cuando existía una corriente estacionaria en la frontera de dos medios, la carga libre que se almacenaba era igual a esta expresión. Y esta era la ecuación 1243 de su libro de texto. Está en el problema y lo demostramos el día viernes que daba esta expresión. No sé si se acuerdan de ello. Sí, ley. Como ya obtuve esa expresión en un problema, ya conozco esa expresión. Si me sirve para algo, la voy a utilizar. En este caso, sí me sirve. Entonces, la voy a utilizar. Ok, tengo esa expresión. Entonces, lo que aquí necesito simplemente, ¿cuál es la densidad volumétrica de carga? Entonces, eso es lo que voy a obtener. ¿De dónde lo obtengo? Pues de lo de arriba, ¿verdad? Como ya sé, el potencial, perdón, aquí me equivoqué. Cierto, ahorita me fijo, fíjense. Es phi x, ¿verdad? Potencial en x, no sigma x. Aquí. Potencial en x. Ay, disculparán. Entonces, este es potencial. Voy a volver a reescribir estas notas para pasárselas de nuevo. Entonces, potencial en x. Bien, entonces como ya conozco el potencial en x, me voy ¿a dónde? Pues a esta ecuación que tengo aquí. A esta ecuación, fíjense que aquí tengo la densidad de corriente, que es la que ocupo, y phi x ya lo conozco. Entonces, voy a sustituir en esa expresión. Entonces, aquí la tengo. El potencial en 1 menos potencial en x es igual a menos la densidad de corriente sigma 1 por x. Entonces voy a despejar para la densidad de corriente. Fíjense que aquí este signo negativo pasa al otro lado, ¿verdad? Por eso es que cambia de orden este rearreglo. Lo metí dentro del paréntesis para no trabajar con símbolos negativos, no me pueden olvidar. Entonces sigma 1 es igual a potencial en x menos potencial en 1 sobre x. De esta manera. Ok, ¿qué voy a hacer aquí entonces? Bueno, como yo voy a sustituir el potencial en x que ya conozco. ¿Cuál es? Es este. Ahí. Entonces aquí me queda sigma 1 sobre x por potencial en x, y el potencial en x lo que está entre paréntesis, menos sigma 1 por potencial en 1 sobre x. Ese término es este. Entonces, todo lo que está entre paréntesis, básicamente, es el potencial en el punto x, en la superficie. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? De ahora en adelante, pues pura álgebra, ¿verdad? Pura álgebra. Voy a tratar de dejar esto lo mejor posible. Entonces, para ello, fíjense que este sigma 1 pasa a multiplicar a los dos términos que aparecen en el numerador y este x multiplica el denominador, ¿verdad? Hay que hacer eso. Aquí saben que mínimo común múltiplo. En esto, fíjense que es este término completamente y el primer término que diga igual, el segundo término menos multiplicado por ese término que está entre paréntesis cuadrado. Sigma 1 phi 1 por el primer término menos sigma 1 phi 1 por x sigma 2. Veo aquí inmediatamente que este término que está rayado y este término que está aquí también se anulan entre sí. Los anulamos. Y aquí me queda, fíjense que queda casi todo igual, solo que aquí el potencial en 2 y aquí el potencial en 1. Entonces saco mínimo común múltiplo, perdón, saco factor común, sería x phi 1, phi 2, perdón, x sigma 1, sigma 2 por phi 2 menos phi 1. Entonces me queda este término que tengo aquí. Me fijo que la x se cancela con esta x del denominador, con esta que tenemos aquí.
y me queda este término. Sigma 1, sigma 2, potencial 2 menos potencial 1 es igual a sigma 1 de menos x más x phi 2. De esa manera. Ok. Ya tengo cuál es la densidad volumétrica de corriente. Entonces, solo lo que voy a hacer es, como ya sé que es esto, ¿verdad? Ya tengo esto, pues solo voy a sustituir aquí y voy a encontrar sigma. Entonces, sigma es J por esta expresión que tengo entre paréntesis. Entonces, J es todo esto, lo acabo de encontrar, me queda de esta forma, y vean lo siguiente. Cuando multiplico el numerador por cada término de esto, ¿verdad? Fíjense que aquí se elimina el sigma 2 con este, me queda entonces sigma 1 por epsilon 2 menos este sigma 1 elimina este otro, entonces me queda epsilon 1 por sigma 2 y todo esto por la diferencia de potencial que tengo escrito aquí. Además, todo eso entre el denominador que había escrito de esta forma. Y esta es la respuesta que aparece ahí en el libro. No sé si lo ven. No sé si ven este análisis. No sé si hay algún problema aquí. Una duda. ¿Voy muy rápido o muy despacio? ¿Está muy aburrido esto? ¿Ya se lo sabe? No, está bien, Rick. Más que Ok, nada aquí solo es aplicar el álgebra para simplificarlo lo más que se pueda, ¿verdad? claramente. Después de la sustitución. Sí. Ok. Bien, aquí escaneé por casualidad otra vez el mismo problema, pero vamos a entrar a otro problema entonces. Si no hay preguntas, si hay preguntas no las tenemos. Preguntas sobre el problema 9 que acabamos de ver. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas que tengan? No, Rick, todo claro. Ok, vamos a ver entonces el problema 1213. El problema 1213, demostrar que cuando se integra 1235, ya vamos a ver cuál es la ecuación, sobre el volumen total de un conductor uniforme, la razón total de producción de calor puede expresarse como I cuadrado por R. No sé si ustedes se acuerdan de esta ecuación, I cuadrado por R, ¿qué será? No sé si lo vieron en 200 o en circuito. Sería potencia. Potencia, ¿verdad? Ok, en circuito, ¿verdad? Bueno, donde lo hayan visto. Bien, generalmente nosotros utilizamos las cosas sin saber de dónde vienen. Eso es una falencia que tenemos los ingenieros en Honduras. Y creemos que solo debemos saber que algo funcione, ¿verdad? A diferencia de otros lados donde diseñan. Y ellos sí, el fundamento de ellos es averiguar cómo son las cosas o de dónde provienen. Entonces, eso es algo que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Poco a poco lo vamos a ir haciendo, pero tenemos que saber el origen de las cosas. Bien, entonces nosotros utilizamos que potencia es igual a esto. Y vamos a ver por qué. No sé si recuerdan ustedes que en la clase del día viernes nosotros vimos lo que es potencia y le descubrimos que era voltaje por corriente. No sé si recuerdan. No sé si recuerdan esa parte. Ok, pero la potencia, si yo la divido, por ejemplo, entre unidad de volumen, entonces ustedes tienen esta variable que tenemos aquí, esta ecuación 1235, que es una W como con rayitas arriba, pero es como cursiva lo que aparece en el libro. Entonces es una W como cursiva, entonces esta sería una potencia por unidad de volumen. Y demostramos también el día viernes esa potencia por unidad de volumen o esa energía por unidad de volumen es JF.E. JF.E. De esa forma. Ok, veamos. Si tenemos un conductor y además ese conductor obedece la ley de Ohm, si es un material IHL,
Entonces vemos que la corriente va en un sentido, por lo tanto la densidad de corriente va en ese mismo sentido. Recuerden ustedes que J tiene la misma dirección que el desplazamiento de las cargas. Entonces J va en la misma sentido. Como tenemos la ley de Ohm, sabemos que J es igual a sigma por E. Entonces E tiene el mismo sentido que J, o J tiene el mismo sentido que E. Entonces tenemos esta expresión. Ok, como tienen este mismo sentido, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar como J punto E, entonces me va a quedar J por E. Las magnitudes, ¿verdad? Como tienen el mismo sentido, la misma orientación, J por E, donde J es igual a sigma por E, entonces por eso aparece aquí sigma E al cuadrado. Yo puedo expresar esto como E punto E, de notación vectorial. E al cuadrado es E punto E. De esta manera. Como E es igual, en ley de Ohm, ¿verdad?, a JF entre sigma, entonces lo sustituyo acá. Fíjense que va a quedar sigma al cuadrado, pero como este sigma se cancela 1 y me queda de esta forma. Entonces, esta es la ecuación 1235. Queremos integrar esto con respecto a todo su volumen y demostrar que la potencia bien la puedo expresar de esta manera que tenemos aquí. Bien, vamos a suponer que el conductor que tenemos es un conductor IHL. Aquí solo me dice que es un conductor uniforme. Vamos a suponer que es IHL. ¿Para qué? Para poder aplicar la ley de Ohm. Tenemos aquí la ley de Ohm. Entonces, JF.E es JFE. Entonces, aquí sustituyo por la ley de Ohm. JF entre sigma, me queda JF al cuadrado sobre sigma. Lo que tenemos aquí. Bien. Entonces la idea aquí es integrar sobre todo el volumen de un conductor para ver qué sucede, esta expresión. Entonces, recuerden ustedes que esto es potencia por unidad de volumen. Entonces integro para el volumen de JF.E con respecto a todo el volumen. Voy a tomar el sólido más simple que puede haber para una integral de esta forma, que es un cilindro. Entonces, esa integral con respecto a todo el volumen, yo lo puedo expresar como JF al cuadrado sobre sigma y el volumen de A por DL, donde DL es la longitud del conductor y DA es el área transversal. De esa manera. Ustedes pueden ver aquí que, como por definición, ¿verdad? J es corriente sobre unidad de área. El área perpendicular, no sé si recuerdo. Entonces, aquí me va a quedar I al cuadrado por diferencial de área al cuadrado. Y el diferencial de volumen es de A por DL. Entonces, este diferencial de área se cancela con uno del denominador y me queda la integral de volumen de I al cuadrado, sigma de A dl. Si la corriente es estacionaria, ¿verdad? Entonces va a ser la misma en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Entonces, para la integral que tenemos aquí, esa corriente es constante, como es estacionaria, ¿verdad? Se la saco la integral y me queda la integral de volumen de dl sigma dA. Ok. Recordando que la resistencia yo la puedo definir como, se definió, perdón, como L sobre sigma por A. Entonces aquí tengo dL sigma dA. Entonces como sigma es constante, básicamente lo que tengo aquí es un dr. dr, no sé si lo ven, dL sigma dA. Entonces aquí sigma es constante, sería L sigma A. Entonces eso es R, entonces esto es un dr. La resistencia, un diferencial de resistencia. Okay, al integrar todo esto en esta región, perdón, les decía, ¿verdad?, que la potencia, cierto, aquí escribí W, potencia del trabajo es igual a la integral de todo el volumen de omega, que es la potencia por unidad de volumen, de tau, que sea esto que tengo, esta integral que tengo aquí, y eso era I cuadrado, la integral de B de R. Aquí cuando integro un diferencial se convierte en la variable, ¿verdad? La variable. Entonces, yo al integrar todos esos diferenciales de resistencia, tengo la resistencia total de todo el conductor. Entonces, por eso es que la potencia me queda I al cuadrado por R. Y esta W se le conocemos como potencia por unidad de volumen.
La W minúscula que aparece ahí como cursiva que sale en Taylor. En el Backness. Bien. No sé si tienen alguna pregunta aquí con respecto a esto. Siempre que Pues, no lo digan lo contrario, podemos decir que va a ser IHL. bien, de ahora en adelante, ¿verdad? Si no les dicen, si no les dan instrucciones de algo, siempre van a asumir lo más sencillo posible. En este caso, el material IHL es el más sencillo posible. ¿Por qué? Porque su comportamiento, o sea, su campo eléctrico va en la misma dirección de J. No siempre es así, en los materiales reales no es así. Por decirlo así, la relación es bien complicada. Pero esas relaciones para materiales bien específicos ya son para área de posgrados, no son para área de grado. No sé si me explico. Entonces, porque ya ahí son relaciones bien específicas. Por ejemplo, si el conductor es una aleación del cobre, ¿qué relación va a tener la densidad de corriente con el campo eléctrico? Entonces ahí ya hay relaciones bien específicas para ello. Ya hay estudios bien detallados de cada uno de los materiales. Recuerden ustedes que podemos tener diferentes tipos de conductores y entonces podemos tener varias cosas muy diferentes en cada uno de ellos. Entonces no sé si tienen alguna duda aquí al respecto. Compañeros. No, todo claro de mi parte. Ok. Aprovechando que hicimos el problema 12-13, ¿verdad? Vamos a hacer el problema 12-15. Que estos están en la tarea también. Están en tarea para que ustedes pero los voy a hacer porque me parecen muy ilustrativos. Dice el problema 12.15, demostrar por integración directa que cuando un capacitor se carga por medio de una batería de fuerza electromotriz, la cantidad de calor desarrollada por el circuito es igual a la energía electrostática final del capacitor. Ok, la idea es la siguiente. Si yo tengo una fuente aquí, va a pasar una corriente, por eso se va a cargar el capacitor. Entonces, quiero demostrar que el calor producido por esa resistencia cuando pasa la corriente por ahí es igual a la energía que almacena el capacitor. O sea, la energía que pierde de resistencia es igual a la energía que almacena el capacitor aquí. Eso es lo que quiero demostrar para ese sentido. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, inicialmente vamos a suponer que en el capacitor no hay carga. O sea que está comenzando a transcurrir una corriente sobre el circuito que tengo ahí. Vemos que el capacitor tiene distancia D. Ok, vamos a ver una etapa intermedia, ¿verdad? Del proceso de carga. Cuando la carga Q, cuando es la carga Q, o donde la carga Q va a estar entre 0 y la carga total Q. O sea, yo lo que quiero llegar es aquí, a esta. Pero voy a comenzar desde 0, voy a ir cargando el capacitor. Va a haber un lapso de tiempo en el cual el capacitor se va a cargar. Entonces, a eso quiero llegar. Bien, veamos. Vamos a ver la etapa intermedia cuando la carga es Q. Recuerden que Q puede estar en esta región. Ok, cuando tenga carga esta placa, ¿verdad? Le va a haber una diferencia potencial entre las placas. Pero esa diferencia potencial no lo voy a llamar delta phi. ¿Por qué? Porque esa delta phi va a ser cuando el capacitor tenga carga total o esté cargado completamente. En este caso, en la etapa intermedia, vamos a tener un delta minúscula phi, que es la diferencia potencial cuando la carga es Q. No sé si me explico aquí. No sé si me explico. Ok, ¿quién hace trabajo? Vimos que en los circuitos, quien hace trabajo es la fuente. La fuente hace que una carga se mueva alrededor del circuito. Entonces, él hace trabajo. Entonces, el trabajo, la integral desde 0 hasta D, bueno, aquí quiero aclarar esto, ¿verdad? Vamos a, lo voy a colocar así. El trabajo es fuerza.ds para todas estas cosas. Entonces, yo quiero el trabajo que hace la fuente. ¿Dónde va a hacer trabajo la fuente?
Bueno, la fuente va a hacer trabajo en la resistencia y en el capacitor, ¿cierto? Ok, veamos. Imagínense que vamos a cargar el capacitor. Va a haber un trabajo realizado para el capacitor aquí. Entonces, el trabajo de la fuente va a ir de mover una carga desde 0 hasta D es no conservativo la fuente, acuérdense. Entonces, esto va a ser el dQ, el campo eléctrico no conservativo, ds. Pero como sabemos que solo eso, solo el campo no conservativo hace trabajo, entonces ya no lo llamo NC, sino que simplemente E. Entonces aquí, este dQ es constante, sale la integral. ¿Y por qué negativo? Porque la fuente está perdiendo ese trabajo, está perdiendo esa energía. Entonces ahí tenemos el signo negativo. La integral de E punto D, donde E, acuérdense que es trabajo no conservativo. Bien, entonces como ustedes pueden ver, esta integral es la integral de diferencia potencial. Es la integral de una diferencia potencial. No sé si recuerdan. Recuerden que la integral, la diferencia potencial en D menos potencial en 0, es igual al negativo de esa integral. Entonces por eso coloco el negativo aquí. Y ese negativo se cancela con este negativo y me queda dQ diferencia potencial, ¿verdad? Esto es en el caso general. Para el condensador, en la etapa intermedia, entonces aquí no va a haber esa diferencia potencial, sino que va a haber este delta minúscula por fin. No sé si lo ven. Esa es la etapa intermedia. Bien, vamos a comparar los trabajos hechos. Bueno, ¿quién va a hacer el trabajo? Pues la fuente. La fuente va a hacer trabajo para mover la carga a través del circuito. Trabajo hecho, total hecho por la fuente sobre la delta Q. ¿Dónde se va a consumir el trabajo? O en la resistencia y en el condensador. Entonces va a haber trabajo en la resistencia y el condensador. ¿Qué va a hacer ese trabajo de la resistencia? Bueno, ese trabajo de la resistencia se va a disipar en forma de calor, como comúnmente sucede con las resistencias de las estufas, por ejemplo. Se va a disipar en forma de calor ese trabajo. Ok, entonces, trabajo hecho por la fuente, la diferencia potencial por dq. El potencial para mover la diferencia de carga. Trabajo hecho en el condensador, vimos aquí que sería dq por delta phi, esta misma phi. Y trabajo hecho por la resistencia, vimos en el problema anterior que ese trabajo era I al cuadrado R de tau, de t, perdón. ¿Por qué esto si solo vimos que en la... Bueno, quiero aclarar, se me va a terminar el tiempo, entonces solo ingrese unos 5 minutos después para terminar este problema y que no nos quede a media, ¿verdad? Ok. Entonces aquí me queda el problema anterior que vimos que la potencia es igual a I al cuadrado por R para la resistencia, ¿verdad? Pero si yo lo multiplico por el tiempo, yo voy a obtener el trabajo. ¿Sí? Entonces por eso aparece para la resistencia de esa forma. Despejo para ese trabajo y al cuadrado R de T. Entonces aquí me queda el trabajo de la fuente menos el trabajo del condensador. Vimos que esto, una diferencia potencial, es carga sobre capacitancia. Carga en ese momento es Q sobre capacitancia. Integrando bien. Ok, solo voy a terminar este problema y ustedes para que puedan retirarse, ¿verdad?
Entonces les decía, ¿verdad? Que el trabajo hecho por la fuente, eh, trabajo hecho por el capacitor y trabajo en contra de la resistencia que tenemos aquí. Ok, llegamos a esta expresión y integrando a un lado, entonces tenemos el trabajo que realiza la resistencia, ¿verdad? Que el trabajo de la resistencia es el que se disipa por medio de calor, disipado por calor. Es igual a esto, ¿verdad? Que el potencial en la batería generalmente se mantiene constante y queda de 0 hasta Q, de Q, menos la integral, ¿verdad? De 1 sobre C, la capacitancia es la misma, de 0 hasta Q, Q de Q. Integrando esto, vamos que me queda de esta forma. El potencial con respecto a Q, permítame, el potencial, esto da Q al cuadrado sobre 2, entonces me queda de esta forma. No sé si tienen alguna pregunta aquí al respecto. No sé si tienen alguna duda hasta cómo llegamos a esta expresión que estoy señalando. La diferencia potencial del condensador la saca de la fórmula de capacitancia, ¿verdad? Correcto, La de Q sobre C. correcto. Recuerden que capacitancia se definió como carga sobre diferencia potencial. Entonces, como la capacitancia es constante, ¿verdad? ¿Cierto? Para una carga determinada, ver una diferencia potencial determinada. No sé si recuerdan. Entonces, de ahí saqué esta relación que tenemos aquí. Ok, cuando el condensador esté totalmente cargado, ¿verdad? Esté cargado, bueno, la diferencia potencial va a ser la misma, como está en serie, que la fuente. No sé si recuerdan. Entonces, esto va a ser Q sobre C, Q mayúscula sobre C. La FEN de la fuente. Es el Q sobre C. Entonces, estoy yendo en ese calor disipado, ¿verdad? Entonces me queda Q sobre C por Q menos Q al cuadrado sobre 2C. Entonces ya hago esta relación y me queda Q al cuadrado sobre 2C. Energía final del condensador. Esa es lo que el calor disipado, ¿verdad? Esto es lo que disipa el calor. Pero si ustedes se comparan con un problema que hay en una sección del capítulo 6, ustedes van a ver que la energía final del condensador viene dada por esta expresión. No recuerdo en este momento qué ecuación es, pero sí creo que lo vieron del capítulo 6. Esta sería la energía final del condensador. No sé si recuerdan esa parte. No sé. ¿Compañeros? Sí, sí, sí. Ok, Mm, entonces allí demostré que el calor total disipado es igual a la energía final del condensador. Entonces, cuando estaba fluyendo corriente sobre ese circuito para empezar a cargar este capacitor, esta resistencia estaba perdiendo energía. Entonces, esa energía es igual a la energía final del condensador que se está perdiendo. Entonces, muchos circuitos nosotros queremos encontrar las pérdidas para ello. Y esta es una forma de verlo, de esa forma. Y esta es una forma de verlo. No sé si tienen alguna pregunta aquí. ¿Dudas, compañero? Bueno, yo no tengo duda, ingeniero, todo está claro aquí para mí. Ok, bueno. Entonces nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a comenzar el capítulo 13 y yo creo que el 13 lo miramos en un par de días por mucho, porque el 13 es un capítulo corto y es semejante al capítulo 2 de su libro de texto. Entonces es muy, muy similar. Entonces, Ingeniero, una consulta respecto a la guía de ejercicio, lo vamos a hacer todo. esa es la cuestión. Eh, se me olvidaba. Vamos a ver cuántos problemas son. Ahorita les digo. Ya les digo. Permítame. Eh,
Ahorita lo comparto. No sé si lo logran ver. Sí, sí, se No va. sé si logran ver la guía. Sí, sí, se logra ver. Ok, tenemos 5 problemas de propuestos de fuera del libro. Son muy poquitos realmente los que están fuera, pero no importa, ¿verdad? Tenemos varios problemas del Bagnes. ¿Sí? Entonces yo diría que vamos a hacer los 5 anteriores, estos 5 que tenemos aquí, y vamos a escoger los que quieran ustedes. Claro está, ¿verdad? Si no cuentan el 8 y el 9 que le acabo de hacer, el 13, el 15, ¿qué otro les hice? No recuerdo qué otro más les hice. Estos dos lo hice, el 13 El y el 1 15 también. los acabo de hacer, El 1. el 1 también lo hice, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ahí... Ah, de aquí voy a hacer algunos también, de este Lead and Pair. Entonces yo diría que todos los que no haga, ¿vayeron? Todos los que no hagan. Ustedes lo pueden hacer individual, en pareja o grupos de 3. Incluso lo pueden hacer entre 4. Creo que son una gran cantidad de alumnos. Pueden trabajar entre 4. Entonces sí los pueden hacer todos los que yo no haga como tarea. Ok, No sé listo. si, compañero. ¿Dudas que tengan? Dale. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí y nos vamos a ver el día de mañana. Vamos a comenzar el capítulo 13 el día de mañana. Si tienen preguntas, ¿verdad? Solo una Dígame. consulta. Por ejemplo, con los ejercicios que hizo al inicio de la semana pasada, quería consultar si los había estado subiendo al campus, porque, bueno, Están en las notas del campus. ¿ya están? Están en las notas del campus. Ahí no recuerdo qué días, pero si usted los revisa cada notas, usted va a ver que están desarrollados ahí. Ah, sí, es como he estado viendo que solamente está el mismo documento, pero ya días no revisé el documento, solo estaba viendo los videos. Entonces ahí están. Bien, entonces en 2 días creo que terminamos el capítulo 13. La idea es corto. Probablemente dejemos el jueves y el viernes para consultas. Si no tienen consultas, pues no vamos a tener clase. Entonces, por si desarrollaron la guía o cosas así. Entonces, para que tengan clase, para que puedan consultar, a ver qué temas o qué es lo que quieren que repasemos, que hagamos. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a ver el día de mañana. Gracias. Dale. Turu. Bueno, nos vemos.